Latin American Studies Association, Agricultural History Society, la American Society for Environmental History, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Investiga la trayectoria y obra del filósofo guerrillero Mario Palleras, bajo la propuesta de entender su itinerario como un combatiente de la periferia de la Guerra Fría global y su producción como académico en la generación y propagación de conocimientos asociados a la Revolución Verde, sus distintos usos y validación para impulsar cambios sociales en América Latina. Ha entrevistado autores de libros recientes para el canal de historia de New Books Network en español. Anteriormente, se ha desempeñado como investigadora asociada del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, responsable del nodo Movimientos Campesinos y otras economías. En esta ocasión, la doctora va a hacer exposición de Haciendas sin Hacendados, Ideario y Acción de la Liga de Agrónomos Socialistas 1935-1949. Le damos una cordial bienvenida y le pedimos por favor que inicie su presentación para probar el audio también, a ver si no tenemos también problemas. Adelante. Estupendo, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Muy bien. ¿Sí? Y en línea también, sí, perfecto. Bueno, pues yo quiero comenzar diciendo que estoy realmente feliz de poder hablar el día de hoy con ustedes y de compartir la investigación que he realizado a propósito de uno de los temas que más me ha ocupado en los últimos años y que espero resulte de interés y provecho para todos ustedes. Antes de iniciar mi presentación, quiero también agradecer a la doctora Diana Méndez y al doctor Ramiro Jaimes por su generosa invitación. Como una joven investigadora, realmente significa mucho su consideración. En los siguientes minutos voy a hablarles sobre la Liga de Agrónomos Socialistas, una organización que fue fundada en 1935 en la Ciudad de México y se pronunció por la destrucción del latifundio, la transformación de la técnica agrícola y en favor de la explotación colectiva de la tierra. Propongo que la comprensión de su actividad es relevante, pues amplía la visión sobre las corrientes que propusieron alternativas socioeconómicas al calor de la configuración del horizonte revolucionario, de manera que en un entorno en el que diversos actores convergieron en el impulso de la reforma agraria, entendida como la distribución masiva de tierra, los agrónomos socialistas fueron muy originales y dieron pasos adelante al cuestionar el reparto y dotación que sin el acompañamiento de planes agrícola-económicos permitirían mantener la productividad y con ello los beneficios del trabajo colectivo. Los agrónomos socialistas se inspiraron en ideales, como el nombre indica, socialistas y antiimperialistas, logrando así generar propuestas en las que la técnica contribuiría a liberar las fuerzas productivas y hacer un uso racional del suelo. A contracorriente de la demagogia en torno a la reforma agraria, los agrónomos socialistas reivindicaron la articulación de la agronomía, la ganadería y la explotación forestal para el sostenimiento económico regional, tal como aconteció en las haciendas. A ello remite precisamente el fundamento de su propuesta que da título a esta presentación y se sintetiza en la consigna Haciendas sin Hacendados. La imagen que ustedes pueden ver en la diapositiva corresponde a la identidad oficial de la agrupación, que fue retomada de una de las puertas talladas en madera de la llamada Capilla Riveriana, que se encuentra ubicada en el casco central de la Universidad Autónoma Chapingo, en el Estado de México, y que, como el nombre sugiere, fue esbozada por Diego Rivera. Sobre el ideario de la Liga de Agrónomos Socialistas, conviene indicar que su aproximación marxista fue evidente, no solo por incorporar la hoz y el martillo, como ustedes pueden ver, y que fueron símbolos popularizados a partir de la Revolución Rusa, sino porque explícitamente señalaban que su labor se sustentaba en el materialismo dialéctico. Ahora bien, y en eso quiero ser cuidadosa, es probable que la proclividad de la agrupación al marxismo en tanto conjunto teórico respondiera a su propósito de tratar temas específicos y no a un interés en la teoría marxiana per se. Tampoco es factible afirmar que esta vertiente, la del marxismo, fuera conocida en detalle por todos sus integrantes. Aunque es cierto que en aquella época socialismo y marxismo eran utilizados indistintamente, tratándose de ideas que permeaban el espíritu del tiempo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
Me parece que en la reunión no se está compartiendo. No cambia, es que hay que bajarle su presentación. Ajá. Bueno, en lo que vemos si se puede cambiar, continúo. La investigación que comparto con ustedes el día de hoy inició hace varios años gracias a la vinculación que establecí con el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, el CEMOS, que está ubicado en la Ciudad de México. Sin embargo, fue hasta el año pasado que logré concretar la escritura de un libro de próxima aparición y que lamento mucho que no estuviera lista su impresión para poder compartirlo el día de hoy. Este proyecto editorial se concretó durante los meses que laboré como investigadora asociada en el CEMOS en el marco de un proyecto nacional estratégico financiado por CONACYT que lleva por título Pasado, Presente y Perspectiva de la Transformación, Memoria, Documentación y Evaluación de 5 nodos del cambio postneoliberal. Entre otras facetas, este proyecto tiene el firme compromiso de hacer un rescate documental que ponga a disposición material concerniente a la historia de las izquierdas en nuestro país. De este modo, y gracias a la buena disposición de su director ejecutivo, el maestro Víctor Hugo Pacheco Chávez, asumí el compromiso de preparar un pequeño volumen que comprende un estudio introductorio sobre los agrónomos socialistas, el catálogo de la colección documental que alberga el CEMOS y la reproducción de las bases generales y estatutos de la agrupación. Más adelante les compartiré algunos elementos sobre este material. Ahora me interesa decir que en el análisis sobre la trayectoria de los agrónomos socialistas me acompaña como coautor en esta publicación el doctor Juan de la Fuente Hernández, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, quien cuenta con una trayectoria importante en temáticas rurales. Gracias al trabajo colaborativo que logré establecer con Juan, además del material albergado en el CEMOS, logramos revisar documentación e impresos de diversas bibliotecas. Entre las más importantes menciono las siguientes: la del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, la Universidad Autónoma Chapingo, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Asimismo, en la revisión historiográfica que sustenta nuestra investigación, quiero destacar dos cuestiones. Por un lado, nos hemos servido de la bibliografía especializada en el estudio de la historia contemporánea de México a partir de la actividad política de las izquierdas y de forma muy particular de piezas que recuperan los procesos organizativos ligados al comunismo y al socialismo. En esta línea me parece importante destacar los trabajos de Barricard y de Sebastián Rivera Mir. También hemos recuperado el trabajo de autores que remiten a algunos aspectos de la trayectoria de los agrónomos socialistas desde temáticas diversas, entre ellas el desarrollo gremial de la agronomía, la vinculación de la agrupación con el Sistema Nacional de Riego, la gestión de algunos de sus integrantes en el Banco Nacional de Crédito Agrícola, así como su participación en proyectos educativos de las escuelas normales rurales y la Escuela Nacional de Agricultura. De esta línea, las propuestas de Luisa Boites, Alicia Civera y de Diana Méndez, la anfitriona de este encuentro, han resultado muy provechosos. Sin más preámbulos y a partir de esta serie de consideraciones, en lo que sigue en mi presentación, abordaré la trayectoria y diario de la LAS por dos vías. Asumiéndola como ejemplo de la relación entre ambiente e ideología y como muestra de los proyectos que reinventaron la relación entre sociedad y naturaleza tras un proceso revolucionario, en este caso del devenido de la Revolución Mexicana. Me propongo así dar cuenta de una inventiva dirigida a la construcción de un porvenir que se consideraba deseable y posible. De este modo, les propongo que pongan a su consideración la siguiente afirmación: que la actitud de los agrónomos socialistas fue una radical apuesta por la conquista del mañana que mediante un uso intensivo de la naturaleza contribuiría a la transformación de las relaciones sociales del capitalismo y de sus formas imperialistas. Siguiente diapositiva, por favor. He dividido mi presentación en 4 secciones. En la primera contextualizaré el surgimiento de la LAS en la trama del pensamiento agrarista que fue definido por el problema de la tierra. Propongo ahí que las discusiones alrededor de la restitución y dotación son una clave interpretativa de la historia del gremio para la primera mitad del siglo XX.
La segunda sección la dedico a las formas de la militancia de la agrupación ordenadas en la acción campesina y la propaganda. Sugiero que la praxis de los agrónomos excedió su formación disciplinar y abarcó rasgos modernos para la socialización de las ideas. La tercera sección aborda los planteamientos de la Liga al respecto de la reforma agraria, desglosando en 3 subsecciones las propuestas precisas en materia de agricultura, ganadería y manejo forestal. Les anticipo que la actividad agrícola constituyó su prioridad y complementariamente se ocuparon de la ganadería y de los bosques. Quiero insistir en que la perspectiva de los agrónomos socialistas constituye un planteamiento original respecto a la conducción de la legislación agropecuaria que se fundó en un conocimiento preciso sobre el medio. Finalmente, en la cuarta sección voy a hablarles brevemente sobre el contenido del catálogo de la colección de la Liga de Agrónomos Socialistas del CEMOS, pues esta presentación, además de dar una visión panorámica del contenido del libro, también es una invitación para que consulten este acervo y ojalá también se animen a realizar investigaciones sobre la temática. Siguiente diapositiva, por favor. Voy a comenzar ahora con la presencia de los agrónomos socialistas en la trama del agrarismo. Y para ello recurro a esta imagen que proviene del Machete, el periódico del Partido Comunista de México, que fue fundado en 1924. He elegido esta imagen porque me parece que expresa muy bien una idea en tensión. Por un lado, la del reconocimiento de la lucha campesina en la construcción de la nación, pero también la de una visión que no alentaba convertir a este sujeto social en un propietario, sino justamente proceder desde su contexto a la crítica de la propiedad. Vemos la frase para aquellos que pueden ver la presentación aquí en vivo. Se dice, la tierra es de la comunidad y su usufructo de quien la trabaja. Me parece un buen llamado de precaución frente al malentendido que podría significar la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Como una posición más de adscripción individual. Con esta imagen presente, ahora les quiero contar que, bueno, los agrónomos socialistas formaron parte de una amplia comunidad que se identifica con el nombre de agrarismo, que fue conformada en el ala izquierda o radical de lo que llamamos la familia revolucionaria, establecida en materia rural a partir del decenio de 1920 y la implementación de los primeros planes sistemáticos de reforma agraria. Los agraristas se integraron al ambiente intelectual de una sociedad convulsa en la que el acto de conocer la naturaleza productiva engranó con acciones que persiguieron la transformación del régimen de tenencia de la tierra, de la distribución de la riqueza y los recursos en un entorno marcado por el valor de la justicia social. Ese creo que es el aspecto más relevante. Hasta el estallido de la Revolución en 1910, la instrucción profesional de los agrónomos en la Escuela Nacional de Agricultura fue eminentemente teórica. Esto fue resultado tanto de la herencia del régimen porfirista como del modelo de formación francés y el canon liberal asentado en el derecho a la propiedad privada. Posteriormente, la irrupción de la guerra civil y el consecuente cierre de la escuela generó una activa participación del estudiantado en los bandos revolucionarios. Estos jóvenes que después formarían la Liga de Agrónomos Socialistas en el 35. La implicación de los agrónomos se puede explicar por varios móviles, según la personalidad, las redes de amistades o por influencia de factores socioculturales. De manera que ya fuera por una vocación, por plena conciencia de ello, por anhelos de justicia social o sencillamente empujados por los eventos, lo cierto es que esta generación dio un salto del salón de clases al ejercicio práctico y técnico de las facciones armadas. Y eso es algo que transformó profundamente a este gremio. Hacia el final de la etapa beligerante, los jóvenes agrónomos fueron partícipes de la refundación del Estado a través del deslinde de tierras, viviendo con ello múltiples peligros al enfrentar los intereses del latifundio. Su presencia fue notoria en las comisiones agrarias como la del Sur y en la de Chihuahua entre 1915 y 1916 y después en la Comisión Nacional Agraria. Los agrónomos lograron implicarse en disposiciones que fueron concretadas en leyes, decretos, circulares y otras normatividades y programas en materia de tierra y agua. O sea, no fue solamente salir al campo, sino también incidir en la normativa que iba a direccionar las políticas.
Sobre esto, por ejemplo, dejan constancia las memorias del agrónomo socialista Manuel Mesa Andraca, quien colaboró con el gobierno de Salvador Alvarado en Yucatán. Mesa Andraca fue uno de los que escribió de forma más prolífica sobre estos momentos y legó varios capítulos, volúmenes de su autobiografía. La incorporación de los agrónomos a la naciente estructura estatal favoreció que el conocimiento producido en el periodo posrevolucionario generara una estrecha articulación entre la teoría y la práctica. Y esto es importante, pues lo agrario, a diferencia de otras áreas de trabajo, no puede mantenerse en un ideal y estrecho de lo científico, pues primeramente mantiene un lazo directo con asuntos y problemas prácticos. Es lo más inmediato, pues en el incremento de la producción de alimentos y en el contexto posrevolucionario en la transformación de la tenencia de la tierra. No puede ser un conocimiento contemplativo. Fue precisamente en este ámbito que cobraron relevancia los agrónomos interesados en situaciones concretas, para quienes el discernimiento cualitativo se sitúa en el eje de la actividad intelectual en aras de comprender mejor la cambiante condición social en la que se insertaron y contribuyeron a transformar. Esta reconfiguración entre lo teórico y lo práctico permitió cimentar décadas más tarde una nueva forma de racionalidad en la que los agrónomos socialistas tomaron parte. Los gobiernos posrevolucionarios progresivamente establecieron y afinaron las decisiones, estrategias y acciones que en el ramo agrícola contribuyeron a orientar las incipientes, vacilantes y a veces confusas medidas implementadas por un Estado en construcción, que asumió el problema de la tierra desde una perspectiva económica social. Para cumplir con ello, se incorporó a los agrónomos como los mediadores entre los productores y gestores de la tierra con el Estado. La reforma agraria de la década de 1920, recordemos, fue demasiado conflictiva y generó el pronunciamiento de grupos que apostaron por una reforma más profunda que aquella defendida por el gobierno. Así, por ejemplo, la organización popular en el medio rural permitió la conformación de las primeras ligas de comunidades agrarias en Veracruz y en Michoacán en el año de 1923, que vivimos ahora, pues, el centenario. Fue esta trama de acontecimientos la que hizo que la cohesión gremial de los agrónomos tomara otro rumbo, asentara valores, normas, comportamientos y motivaciones. Se integraron algunos aspectos de su vida profesional, como el crear reuniones, intercambios, dirimir polémicas, celebraron los primeros congresos nacionales agronómicos. En fin, se le dio forma a una nueva identidad para la profesión. El agrarismo, entonces, para ir cerrando esta sección, cobró coherencia, alcance y orientación en la práctica. Junto con el magisterio, los agrónomos fueron de los cuerpos profesionales que estuvieron al frente en la promoción y la salvaguarda de los principios del agrarismo. De cierto modo, podría incluso decirse que el agrarismo práctico antecedió al agrarismo teórico. Este andar común y el curso de sus entendimientos y controversias fue lo que permitió a los agrónomos socialistas constituirse en la médula de la inteligencia agrarista de la década del 30, cuya vertiente ideológica los llevó a ocupar el núcleo duro del agrarismo de las izquierdas mexicanas. El agrarismo de la LA se integró así a un sector que no se limitó a la demanda de tierras, pues reivindicó otras de tipo laboral y productivo, al considerarlas la base de una regeneración nacional, es decir, de un resarcimiento de lo que ellos llamaban la civilización desde la ruralidad, que no buscaba convertir a los campesinos en pequeños productores. Esto es así porque también las fronteras del trabajo industrial y agrícola pues eran fluidas en algunas regiones. El antecedente inmediato al surgimiento de la agrupación fue la promulgación del Código Agrario de 1935, que hizo hincapié en que se efectuara una reforma integral que a la repartición de tierra cultivable incorporara el impulso al conocimiento junto con el acceso a créditos para el uso de nuevas tecnologías. Esta iniciativa avanzó aparejada de un proceso de corporativización que sirvió a la pacificación del país y la centralización del Estado, la fundación de las grandes centrales. Desde el ámbito de gobierno se debatían
distintas cuestiones. Entre ellas, si debía restituirse las tierras a las comunidades que habían sido despojadas, o si también era necesario dotar de ellas a los campesinos que no las poseían, si éstas precisaban ser gratuitas o debían comprarse al Estado. Después de la expropiación, si era pertinente mantener el ejido, privilegiar el desarrollo de la pequeña propiedad y cuáles debían ser las técnicas de financiamiento para los campesinos. Fue el grueso de estas polémicas las que los agrónomos socialistas abrazaron en su agrupación. Me interesa también decir que las particularidades del contexto cardenista fueron las que hicieron que el tono general del discurso de la Liga discurriera entre la crítica y la interlocución frente al Estado, pues se le consideró el conductor eficaz de la Revolución Mexicana y pieza imprescindible para dirigirla hacia sus fines verdaderamente sociales. Es decir, la superación de la explotación privada del trabajo, tanto campesino como obrero, y la creación de una nueva economía rural. Pero, posteriormente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 generó un efecto aglutinante entre las fuerzas políticas de izquierda que, de cara a la amenaza imperialista y fascista, hicieron que la Liga matizara sus críticas en favor de la unidad nacional. Fueron perdiendo vigor sus pronunciamientos frente al Estado. Incluso la LAS llegó a respaldar la candidatura de Manuel Ávila Camacho y luego la de Miguel Alemán Valdés. Manifestaron en ambos casos que su definición política respondía a las posibilidades de la agrupación frente a las fuerzas revolucionarias, pero que su adhesión no era incondicional y dependía del cumplimiento de los programas en materia agraria, aunque por supuesto el contexto cada vez fue más desfavorable para la negociación. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a hablarles sobre la militancia que discurrió entre la acción campesina y la propaganda para el caso de los agrónomos socialistas. Como el nombre señala, esta agrupación reunió de forma exclusiva a estudiantes y profesionales de la agronomía. Su nacimiento y desarrollo se enmarca en esta politización que describía del cardenismo, en el que otros gremios profesionales también experimentaron esa apertura política y se animaron a participar e incidir en la conducción de la revolución y la realización de sus fines sociales. Un caso similar al de los agrónomos socialistas, que no se ha estudiado mucho, fue el del Frente Socialista de Abogados de México, que fundado en 1936 asumió el tratamiento a problemas nacionales e internacionales. Me parece que ahora los que están en línea ya pueden ver la presentación. Está muy bien. Muy bien. Lo lograste, Ramiro. Lo que también es importante decir para ir imaginando esta militancia es que se conformó por completo por hombres. Esto fue debido a que la instrucción agronómica en México se encontró reservada a los varones hasta finales de la década de 1960. No hubo entonces agrónomas socialistas que formaran parte de esta agrupación. De acuerdo con los estatutos de los agrónomos socialistas, el cumplimiento de su deber individual y colectivo se alcanzaría ocupando el lugar que como gremio les correspondía en la lucha de clases, el cual consistía en la realización de una labor persistente en la orientación del campesinado y de los sectores movilizados para la resolución de los problemas inherentes a la reforma agraria, teniendo en cuenta no solo los intereses medulares de las masas campesinas, sino también los de la economía nacional. Para ellos había un puente muy importante que mantener en estas dos dimensiones. Y bueno, para que ellos pudieran cumplir con ese cometido, era necesario que se reconocieran plenamente como, que reconocieran su profesión, la agronomía, como una plenamente de Estado. La mayoría de los afiliados de la Liga egresaron de la ENA, la Escuela Nacional de Agricultura, que era la principal para esta disciplina, pero también se contó con militantes egresados de la Escuela Regional de Agricultura Antonio Narro, situada en Saltillo, Coahuila. Entre algunos de sus militantes más distinguidos estuvieron los siguientes, seguramente algunos nombres les serán familiares:
Manuel Mesandraca, Alfredo Rico, Ignacio Malo Álvarez, Julián Rodríguez Adame, Ignacio Figueroa, Alberto López Fuentes, Bernardo Arrieta, Emilio López Zamora, Manuel Marcue Pardiñas, Rodolfo Cune, Ramón Fernández y Fernández y Alejandro Arellano Belloc. La máxima afiliación que hemos estimado de la Liga está en 70 individuos, lo cual quiere decir que pues en realidad era una organización pequeña. No hay cifras muy precisas sobre el número de agrónomos en el país para el periodo, pero se estima que más o menos hubiera entre 400 y 500 activos. Entonces, bueno, pues pocos eran los que estaban en las filas de la Liga de Agrónomos Socialistas. Es importante también decir que la organización contó con afiliados extranjeros, como fue el caso de Alfredo Saco Miró Quesada, que fue un militante de la Alianza Popular Revolucionaria Americana en Perú, desterrado en México desde 1937. Sobre los lazos internacionales, también es oportuno mencionar que en 1939 la Liga preparó un ciclo de conferencias en el Palacio de Bellas Artes para dar la bienvenida a 12 agrónomos y funcionarios refugiados políticos en México, a quienes se les consideró valiosos camaradas e intelectuales. También se llegó a contar con colaboradores no agrónomos, entre quienes el nombre del abogado Narciso Bassols fue uno de los más destacados. Esto no es extraño, pues Bassols se había desempeñado como redactor a instancias del presidente Plutarco Elías Calles de la denominada Nueva Ley Agraria de 1927, que buscaba sustituir a la Ley Carrancista de 1915, cuyo espíritu se sintetizaba en la frase "toda la tierra y pronto". Uno de los rasgos distintivos de la LAS fue que la mayoría de sus integrantes se desempeñó en oficinas de gobierno. Eso también tiene que ver con el número de la militancia. Entre estas instituciones, pues está por supuesto la ENA, el Departamento de Enseñanza Agrícola y Normal Rural, la Secretaría de Agricultura y Fomento, la Comisión Nacional Agraria, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y Nacional Financiera. Quiero decir aquí que pues para estos agrónomos no existía una contradicción entre ocupar un puesto oficial y ser socialistas, pues como ya comentaba previamente, asumían que el Estado era ese vehículo que encauzaría los fines sociales de la Revolución Mexicana y que esta aún todavía no estaba totalmente cooptada por la lógica capitalista. Entre las responsabilidades que los militantes asumían al integrarse estaba no profesar ninguna religión, no beneficiarse de la explotación del trabajo de otro, que era como uno de sus principios más importantes, además de, obviamente, cubrir cuotas de afiliación y definir su participación en el área de acción campesina o de propaganda, que son los ejes de su militancia. La acción campesina consistía en lograr un contacto constante y directo con las principales organizaciones, así como con los grupos campesinos más pequeños y un tanto aislados. Esto con el objetivo de orientar la opinión de los trabajadores del campo, despertar y fortalecer su conciencia de clase y dar a conocer las propuestas de la agrupación. Aquí también quiero ser cuidadosa en decir que su ejercicio en la acción campesina fue realmente acotado. Lograron tener presencia en algunos estados como en Durango, Coahuila, Sinaloa y Baja California, resultado de la iniciativa de empleados de los distritos de riego y de algunos cuadros del Partido Comunista de México con quien ellos tenían vínculos. Aunque también es necesario decir que no se registró una doble militancia entre ser agrónomo socialista y ser parte del PSM. Yo creo que una de las cosas que explica más lo acotado de su acción campesina fue que el núcleo de la agrupación se mantuvo en todo momento en la capital del país y eso pues obviamente limitó su reconocimiento en el medio campesino. Por su parte, la actividad de propaganda implicaba contribuir con investigaciones originales que apoyaran la mejor comprensión de los problemas agronómicos nacionales en un entendimiento amplio y articulado del agrario junto con algunos insumos más de tipo informativo. Este ejercicio se encauzó a través de 3 publicaciones.
El primero fue la serie editorial impresa en formato de libros y folletos. El segundo fue el guión agrario, su órgano de difusión oficial, del que ustedes pueden ver la portada de uno de los números, que tiene la consigna por la socialización de la tierra. Y en tercer lugar, el boletín de informaciones dedicado a la vida interna de la organización. Siguiendo los planteamientos de Sebastián Rivera Mir, un estudioso de la edición y del comunismo, se puede afirmar que la militancia de los agrónomos socialistas se forjó a través del ámbito editorial, por lo que, como en otros casos, en esta agrupación es muy preciso decir que militar era editar, y que esto fue un rasgo definitorio dentro del movimiento socialista y comunista. Entre todos los materiales de los que les hablo que editaron, El Corazón se posicionó en la serie editorial que se conformó por estudios agrícola-económicos dedicados a la investigación pormenorizada de la situación agrícola y social de regiones precisas. Para ellos, una de las grandes limitaciones de la reforma agraria cardenista consistía en no tener estudios muy profundos o detallados que no generaran una panorámica del país como un conjunto, sino como un aglomerado de regiones, y que no se reconocieran a cabalidad las potencialidades de cada una. Entonces, a eso fue a lo que dedicaron pues más tiempo y recursos. Estos volúmenes, además de circular por las redes de la agrupación, fue apoyado también para darse a conocer por la Editorial Popular del Partido Comunista Mexicano, e incluso llegaron a encontrarse en la red del Fondo de Cultura Económica. Juan y yo hemos hecho un rastreo de los trabajos y tenemos noticia de 18 títulos que componen la serie editorial entre inéditos y traducciones. Pero bueno, es probable que a medida que las investigaciones avancen podamos encontrar más títulos. Eso no lo descartamos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les voy a comentar muy rápidamente sobre las alternativas a la reforma agraria. La imagen que ven en la diapositiva, y algunos la verán en un momento, corresponde a un cartel de la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía, que fue convocada y realizada en 1961 en la Ciudad de México. Aunque no corresponde específicamente con el periodo, la traigo a colación para insistir en cómo el tema de dar la tierra y el papel de Cárdenas siguió siendo muy importante y resonando en las izquierdas latinoamericanas como un acto fundamental. Esto también ha establecido una interpretación en la que es difícil creer que dentro del cardenismo había disensos, había opiniones disímiles. Y por eso creo que también es muy importante traer a la luz experiencias como la de la Liga de Agrónomos Socialistas, que nos muestra que en el terreno de las ideas, pues esto no fue tan homogéneo como se ha plasmado en este tipo de imágenes. Sobre la evaluación de la LAS al respecto de la reforma agraria, es necesario decir que se mantuvo crítica al denunciar que los revolucionarios se empeñaban en sostener al ejido como una bandera de la Revolución Mexicana a pesar de sus defectos y pocas posibilidades para cumplir sus fines históricos, reduciéndola, en sus palabras, a un concepto sentimental que pretendía fuera intocable. En opinión de la LAS, el gobierno cardenista hasta el 1939 había realizado un reparto agrario en general desfavorable, con la excepción de los casos de Lombardía y Nueva Italia en Michoacán, y esto, pues, sobre todo gracias a la movilización social, pues advertían que el latifundio, como la fábrica, no debía ser fraccionado, ya que la única solución al problema agrario era que subsistiera gestionado por sus mismos trabajadores. Indicaban así que en la hacienda no todo era tierra, pues existían cascos, trojes, rancherías, aprovechamientos de agua, corrales, caminos, tradición agrícola, etcétera, ¿no? Todo lo cual se le negaba al campesino con el fraccionamiento ejidal. Resumían su propuesta afirmando que el ejido aparcelado era la revolución agraria como el arado de palo es a la agricultura. Ambos no podían adaptarse a las exigencias de la época y eran un obstáculo en el desarrollo integral del país.
Entre los sujetos a los que los agrónomos socialistas buscaban interpelar, pues estaba el campesinado evidentemente en el primer plano. Y por ello censuraban a los enemigos de los campesinos, quienes a ojos de los agrónomos socialistas los caracterizaban como refractarios al progreso e incapaces de regenerarse. Aquí es importante decir que los planteamientos de la Liga no se apoyaban en una visión paternalista de los campesinos, como sí lo llegaron a hacer otros profesionistas o especialistas de la época, entre ellos, por ejemplo, los dedicados a la explotación forestal. El ideario de Lalas era concluyente al indicar que en lugar de interpretar la incorporación del campesinado a la civilización como la adaptación a la vida urbana, se debía procurar crear una organización económica nueva, una llamada civilización rural mexicana propia, y unificar a la clase proletaria del campo para la conquista de todos sus legítimos intereses, y entre los primeros la posesión inmediata y absoluta de la tierra. En sus escritos, los agrónomos socialistas se refirieron a la población rural como campesinos y no como indios o mestizos. Esto, pues, en parte por su lectura marxista. Pues, de acuerdo con su óptica, lo que los configuraba como grupo era el régimen de trabajo, no una identidad afincada en términos culturales. Reconocían, sin embargo, que la justicia de la reforma agraria transformaría la vida de otomís, tarahumaras y huicholes, por mencionar algunos grupos. Este planteamiento de Lalas, pues seguramente les recuerda al del peruano José Carlos Mariátegui, quien en la década de 1920 señaló que el problema del indio no era exclusivamente de tipo cultural, sino económico. Es muy probable que Mariátegui fuera una de las fuentes de inspiración en este sentido de los agrónomos socialistas, aunque no hemos encontrado evidencias específicas. A grandes rasgos, la propuesta agraria de Lalas era la creación de sistemas ejidales, agrícolas, ganaderos y forestales, que comunidades de producción con explotación colectiva fueran administradas por campesinos y obreros a manera de cooperativas. Desde su visión, el problema del reparto de la tierra había sido atacado, como les contaba hace un momento, sin un plan técnico y debía ser modificado. Para ello era necesario adaptar los lineamientos de la reforma agraria apoyándose en un conocimiento preciso. Además de ello, era en su óptica necesario modificar el derecho agrario mexicano para otorgar sustento a las transformaciones del país. Con esta convicción, la Liga presentó numerosas propuestas de reformas al Código imperante, logrando que algunas de ellas fueran incorporadas. Y esto es, creo, quizá uno de los rasgos más trascendentes de la agrupación. Por ejemplo, en 1937 expusieron a Cárdenas 10 puntos, de los cuales fueron aprobados 3. Estos fueron el derecho de dotación a todos los peones acasillados, la supresión del radio de 7 kilómetros para la localización de los ejidos y la necesidad de emprender el trabajo colectivo en los mismos. Los agrónomos socialistas también tomaron parte de reuniones de debate público destinadas a la conducción de la legislación. Así, por ejemplo, en la Asamblea del Congreso Revolucionario de Derecho Agrario de 1946, la voz de los agrónomos hizo escuchar, aprobándose por unanimidad una definición del sujeto individual de derecho agrario que fue expresada en los siguientes términos. Aquel que para vivir requiere aplicar su fuerza de trabajo a la explotación de la tierra, ya sea agrícola, ganadera o forestal. Es un cambio muy importante porque hasta ese momento no existía una definición semejante, a pesar de que el artículo 27 constitucional consideraba como sujetos de derecho agrario a la nación, a los núcleos de población y al pequeño propietario, pero no había una ley que distinguiera al individuo en sus relaciones con la tierra. Es lo diferente. Esto, pues bueno, no prosperó, pero me parece importante traerlo porque muestra uno de estos propuestas muy originales de la Liga. Vamos a pasar ahora a comentar el siguiente punto, si me ayudan cambiando la diapositiva. Perfecto. Voy a cerrar ahora mi presentación contándoles sobre el catálogo que hemos conformado de la colección de Liga de Agrónomos Socialistas.
con la invitación de que se acerquen a conocer el CEMOS y de que en algún momento pues puedan considerar ampliar el conocimiento que tenemos sobre esta agrupación. La colección documental es de tipo artificial. Esto quiere decir que se creó con materiales provenientes de diferentes orígenes. Una parte fue documentación que perteneció a Manuel Mesandraca y a otras piezas albergadas originalmente en la hemeroteca del CEMOS, así como en la biblioteca. Estos materiales llegaron por diversas vías, pero básicamente podemos decir que corresponden a donaciones de exmilitantes y simpatizantes de agrupaciones de izquierda, sobre todo del Partido Comunista de México. Tiene un periodo que va de 1935 a 1948. Es una colección pequeña que está en una caja. Tiene 56 folders, 3 publicaciones periódicas y 9 impresos. Y su ordenación está del siguiente modo. Primero por tipo de soporte y después cronológicamente. De este modo encontramos primero los documentos, luego las publicaciones periódicas y finalmente la serie editorial. Entre lo que pueden encontrar ahí hay correspondencias, circulares, publicaciones periódicas y ejemplares de la serie editorial. Es en su mayoría material mecanografiado, lo cual facilita mucho la lectura y en algunos casos incluso hay duplicados. Las actividades de las que se da cuenta se dividen en diferentes estados de la República y algunos documentos del extranjero, de viajes que realizaron algunos militantes. Es al día de hoy el repositorio que conocemos más completo sobre esta agrupación. Como mencionaba al inicio de mi presentación, algunos otros materiales se encuentran dispersos, sobre todo en bibliotecas más que en archivos históricos. Es probable que en adelante pues sigan apareciendo más documentos y bueno, sería nuestra expectativa también coordinar algún trabajo con el CEMOS para poder ampliar esa colección. Bueno, como un modo de reflexiones finales y para sintetizar lo que he dicho, quiero remarcar que el pensamiento de los militantes de la Liga cruzó los senderos del socialismo, apoyado en una deriva marxista y la opción nacionalista revolucionaria, que su doble visión sobre el desarrollo de las fuerzas productivas les permitió y demandó imaginar en distintos niveles la relación sociedad-naturaleza como un medio para la transformación social y que por tanto puede afirmarse que el socialismo al que aspiraban los militantes de la LA se inscribió en las coordenadas clásicas de la concepción moderna que desde el agrarismo asumió la humanización del paisaje, el privilegio técnico para la aprehensión de lo natural y la consideración de la naturaleza como un recurso. El matiz que brinda originalidad a su planteamiento y lo pone también en perspectiva el voluntarismo de este tipo de agrupaciones, es que esta asimilación solo iba a ser pertinente en la medida en que la naturaleza no humana se convirtiera mediante el trabajo colectivo en un instrumento para la emancipación social, anteponiendo el bienestar común e impidiendo que la naturaleza fuera subordinada al enriquecimiento individual. En síntesis, se trata de rasgos contundentes de una ideología que sumaba aspectos de la vida campesina a un horizonte técnico y científico capaz de abolir la explotación, trazando en este curso una propuesta y una vía para modernizar el campo mexicano. De este modo, los agrónomos contribuyeron a la formación política del gremio y a la transformación de sus prácticas profesionales. La Liga de Agrónomos Socialistas se encaminó a su disolución hacia el final de la década de 1940. El último documento que encontramos de su actividad corresponde al año de 1949. Es un saludo que envía la agrupación a partir de las páginas del periódico Noviembre. No conocemos un documento que dé cuenta
Sobre las circunstancias de su disolución, pues generalmente estos documentos no se encuentran cuando una organización cesa sus actividades, pero bueno, de acuerdo con las bases generales y estatutos reformados de la agrupación, el cierre de sus labores debió corresponderse con la imposibilidad material de cumplir los propósitos de la Liga. Entonces, bueno, pues dejo aquí mi presentación. Espero con mucho entusiasmo sus preguntas, comentarios y les agradezco mucho. Si quieres detener la grabación para que nada más subamos eso al ¿De acuerdo? correo y ya lo demás, pues seguir obviamente en línea, pero cuando